Hola, hola, fanáticos de los fanfics. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si tus personajes favoritos tomaran decisiones totalmente diferentes? ¿O si dos mundos completamente distintos se cruzaran en una historia inesperada? Bienvenidos a este canal, el lugar donde los fanfics cobran vida. Hoy te traigo una dosis de drama, romance, acción o quizás, algo que nunca viste venir. Prepárate para explorar historias creadas por fans, para fans, que llevan la imaginación a otro nivel. Así que, ponte cómodo, suscríbete si aún no lo hiciste, y dale a like para que traiga más vídeos y vamos a sumergirnos en el mundo de los fanfics. Capítulo 26. La función principal de un protector de frente no es en realidad proteger la frente. Su uso principal es distinguir la lealtad del ninja en el campo de batalla. Después de todo, incluso dentro de la misma aldea, muchos ninjas pueden no conocerse personalmente. Y durante el caos de la batalla, ¿quién tiene tiempo para examinar de cerca cada rostro? Cuando dos equipos de ninjas se encuentran en la naturaleza, primero confirmarán sus lealtades e intercambiarán códigos de acceso para asegurarse de que están del mismo lado. En ese momento, Aburame Takuya escuchó a Hiruzen llamarlo por su nombre, asegurándole instantáneamente que esto no era un truco del enemigo. Después de todo, Takuya era solo un miembro ordinario del clan Aburame, no había forma de que el enemigo supiera su nombre a menos que estuvieran íntimamente familiarizados con su gente. Una vez que ambos lados confirmaron sus identidades, Hiruzen y Takuya intercambiaron rápidamente información antes de continuar su marcha hacia la línea del frente con Orochimaru y los demás. La guerra es aterradora, murmuró Jiraiya mientras corrían. La escena del campo de batalla ensangrentado aún permanecía vívida en su mente. La brutalidad de lo que había presenciado le dejó una profunda impresión, algo que podría conmocionar incluso a un luchador experimentado, y más aún a un niño. A los 8 años, la fortaleza mental de Jiraiya era limitada. Era la primera vez que veía el campo de batalla, y la verdad es que incluso muchos ninjas adultos quedarían aterrados ante semejante masacre. Tsunade, corriendo a su lado, asintió. Sí, escuchar historias es una cosa, pero verlas en persona, es otra. La guerra siempre es así, dijo Hiruzen, intentando consolarlos. Ya se acostumbrarán. Ya había presenciado innumerables escenas similares y, con el tiempo, habían embotado sus emociones. Después de tranquilizarlos, la mirada de Hiruzen se dirigió hacia Orochimaru. Exteriormente, no hubo ningún cambio notable en la expresión de Orochimaru antes o después de la batalla. ¿Este niño nació naturalmente para ser un ninja? Hiruzen no pudo evitar preguntarse. En la frontera de Konoha, dentro del puesto militar Mono, ¿ya llegaste? El segundo Hokage, con armadura azul, los saludó al aterrizar. Su expresión era seria mientras terminaba de preparar su equipo. Varios shinobi prominentes de Konoha lo acompañaban, cada uno un pilar de la fuerza de la aldea. Entre ellos se encontraban el corpulento Akimichi Tofu, Uchiha Kagami, con el emblema de su clan, y Danzo, con una notable cicatriz grabada en la barbilla. No era la primera vez que Orochimaru veía a estos individuos, pero nunca los había visto tan de cerca. Ahora que tenía la oportunidad de examinarlos de cerca, podía sentir la inmensa fuerza que irradiaban estos veteranos. Sin embargo, fue el segundo Hokage quien más destacó. Aunque no exudaba su poder intencionalmente, Orochimaru podía sentir el aura abrumadora que poseía. Asintió Hiruzen a su maestro, el segundo Hokage. Sensei, los he traído al campo de batalla. Antes de que el segundo Hokage pudiera responder, Danzo lo interrumpió con una respuesta cortante. Hiruzen, ¿qué haces trayendo niños aquí? ¿Sabes dónde estás? Aunque eran compañeros de equipo, Danzo e Hiruzen también eran rivales, enfrascados en una lucha constante por el dominio. Se presionaban mutuamente, a veces por auténtica competencia, a veces por animosidad mutua. El segundo Hokage rara vez interfería en sus disputas, creyendo que la rivalidad generaba progreso. En cuanto a por qué Danzo se oponía tanto a que los niños estuvieran aquí, cualquier ninja obligado a ir al campo de batalla a los 6 o 7 años lo entendería. No era ideal, ni mucho menos. Si fuera por él, ningún niño pondría un pie en el campo de batalla. ¿De verdad es Danzo? Y ahora, aquí estaban. Jaja, no te preocupes tanto, Danzo, respondió Hiruzen con una carcajada, un marcado contraste con el comportamiento frío y calculador de su futuro yo. Estos niños son más capaces de lo que crees. Estoy seguro de que nada saldrá mal. Danzo se burló, visiblemente poco convencido. Te arrepentirás cuando algo suceda. Basta, interrumpió el segundo Hokage. Lo hecho está. Centrémonos en la tarea.
Su mirada se dirigió a Orochimaru, quien sintió el peso de la mirada del Hokage. Hiruzen, dirijo el grupo principal para atacar a su vanguardia. Tú toma un equipo de Anbu y elimina a los rezagados. Sí, señor. Los Anbu eran una unidad especializada creada bajo el reinado del segundo Hokage. Su nombre completo era Fuerzas Especiales Tácticas y de Asesinato, un equipo de ninjas de élite seleccionados cuidadosamente entre los mejores de la aldea. Sus responsabilidades abarcaban desde proteger al Hokage y a la aldea de amenazas externas hasta llevar a cabo misiones de alto riesgo, como reconocimiento y asesinato. Las tareas solían ser peligrosas, y a veces mundanas, como custodiar a prisioneros de alta prioridad. Debido a la naturaleza sensible de sus misiones, los miembros de Anbu siempre operaban usando máscaras blancas de animales para ocultar sus identidades, y todos los detalles de la misión se mantenían altamente clasificados. Los Anbu reportaban directamente al Hokage, y las órdenes eran emitidas a través del líder del escuadrón, quien luego dirigía al equipo para ejecutar sus objetivos. Por ahora, a Hiruzen se le había confiado temporalmente el mando de uno de esos escuadrones Anbu de 5 hombres. El equipo, todos vestidos con uniformes oscuros y máscaras de animales, estaba formado por 4 hombres y una mujer. Incluyendo a Hiruzen y Orochimaru, el grupo ahora era de 9. Su misión era localizar y eliminar a los ninjas de Kuno, quienes, como ellos, operaban en pequeños escuadrones tácticos. Hiruzen-sama, dijo vacilante uno de los Anbu enmascarados, ¿está seguro de que traer a estos niños es una decisión sabia? Capítulo 27 Hiruzen-sama, ¿está seguro de que es una sabia decisión traer a estos niños aquí? Mientras se movían sigilosamente a través de la densa jungla, uno de los miembros de Anbu miró a Orochimaru y a los demás, con la voz llena de dudas. El escuadrón Anbu estaba directamente afiliado al Hokage y solía encargarse de tareas altamente especializadas, por lo que no solían cruzarse con otros. Sabían que Tsunade era miembro del prestigioso clan Senju, pero desconocían quiénes eran Jiraiya y Orochimaru. En el campo de batalla, la edad no era la única preocupación. Lo que realmente importaba era si alguien tenía la fuerza para defenderse en una pelea. ¿Podrían estos niños mantener el ritmo o, peor aún, se convertirían en una carga en el fragor de la batalla? Tsunade, al ser una Senju y descendiente directa tanto del primer como del segundo Hokage, era una excepción. Aunque su fuerza no estuviera plenamente desarrollada, nadie podía ignorar por completo su potencial. Pero Jiraiya y Orochimaru eran claramente de origen civil. ¿Cuánta capacidad de combate podían poseer realmente los hijos de la gente común? Águila, no los subestimes, dijo Sarutobi Hiruzen con una leve sonrisa, comprendiendo el escepticismo del capitán Anbu. Si se desata una pelea, podrías llevarte una sorpresa. Podrías acabar siendo invencible para ellos. Cada miembro de Anbu tenía un nombre en clave, y el de este capitán era Águila. Los ojos de Águila se entrecerraron, insatisfechos con las palabras de Sarutobi. Con el debido respeto, Hiruzen-sama, sé que son sus discípulos, pero ¿no le parece demasiado? Así es, son solo niños. Intervino uno de los otros Anbu. Quiero decir que aún no han visto una batalla real, añadió otro. Varios miembros de Anbu inmediatamente expresaron su acuerdo, sus tonos despectivos dejaron en claro que no pensaban muy bien en Jiraiya y Orochimaru. Después de todo, por muy talentosos que fueran estos dos niños civiles, ¿qué podían hacer con tan solo 8 años? Ni siquiera los prodigios de clanes prominentes podrían igualar las habilidades de los miembros entrenados de Anbu. Para ellos, era ridículo que estos niños estuvieran allí. Sarutobi, sin embargo, solo rió entre dientes. Águila, zorro, después de todos tus años como ninja, seguro que ya te habrás dado cuenta de que los genios sí existen en este mundo, ¿verdad? ¿Genios? Se burló Águila, con un escepticismo palpable. Quizás, pero por mucho talento que tengan, hay un límite a lo que los niños pueden hacer. No pueden ser tan poderosos. ¿No es esa la verdad?, murmuró otro Anbu en acuerdo. Antes de que la conversación pudiera continuar, Tsunade y Jiraiya, habiendo escuchado todo, no pudieron contener su frustración por más tiempo. Oigan, tíos de Anbu, no nos menosprecien así. Espetó Jiraiya. Así es. Somos más fuertes de lo que crees, añadió Tsunade, entrecerrando los ojos en señal de desafío. Los 3 jóvenes ninjas siempre habían sido excepcionalmente talentosos. A pesar de su juventud, sus habilidades ya superaban a las de muchos de sus compañeros. De hecho, poseían el potencial innato para superar a muchos Chunin experimentados. Para contextualizar, los Chunin eran el rango ninja más común en todas las aldeas.
Incluso entre los Anbu, había numerosos Chunin destacados. La afirmación de Sarutobi no era una exageración. Lo único que les faltaba a estos tres era experiencia en el campo de batalla real. Jaja, los niños sí que tienen confianza, ¿no? Dijo uno de los Anbu con una sonrisa burlona. Sí, a ver si siguen siendo tan atrevidos cuando se enfrentan a un enemigo. Ojalá no se hagan pis. Rió otro. Jajaja. Tú, antes de que Tsunade pudiera contraatacar, Orochimaru, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, interrumpió repentinamente con una voz fría y serena. Todos, deténganse. Hay enemigos más adelante. De inmediato, todo el grupo quedó en silencio y todas las miradas se posaron en Orochimaru. Incluso Hiruzen se sorprendió. Sarutobi levantó la mano, indicándoles a todos que se detuvieran. Orochimaru, ¿qué pasa? Hay enemigos más adelante, repitió Orochimaru con voz firme. Una de las Anbu, la ninja sensorial designada del escuadrón, estaba visiblemente confundida. ¿Enemigos? Chico, no te inventes cosas. Yo soy la sensora aquí, y no he sentido nada. Espera, se quedó paralizada a media frase mientras su expresión cambiaba. Oh, no. Hay enemigos. Todos, prepárense. Zuf, zuf, zuf. En un instante, el grupo de 9 se convirtió en manchas borrosas, moviéndose rápidamente para encontrar refugio en medio del espeso follaje. Mientras se acomodaban en sus posiciones, ocultos detrás de árboles y rocas, muchos de los Anbu lanzaron miradas de reojo a Orochimaru. Sus expresiones ya no estaban llenas de escepticismo, sino más bien con un destello de reconocimiento. Hiruzen, Tsunade y Jiraiya estaban menos sorprendidos, sabiendo que Orochimaru poseía un sentido innato del peligro, pero los miembros de Anbu estaban estupefactos. ¿Este niño también es del tipo sensorial?, murmuró uno de ellos con voz llena de admiración. La sensora Anbu, cuyo nombre en clave era Ruiseñor, estaba particularmente atónita. Se enorgullecía de su capacidad perceptiva. Si bien no era la sensora más fuerte de la aldea, era lo suficientemente hábil como para ser asignada a Anbu. Sin embargo, este joven había detectado al enemigo antes que ella. ¿Eso significaba que las habilidades de percepción de Orochimaru eran más fuertes que las de ella? Sin embargo, lo que ninguno de ellos sabía era que las acciones de Orochimaru no se debían únicamente a su talento natural. Había empleado en secreto una técnica propia. Un pequeño enjambre de moscas casi invisibles, parte de una tecnología exclusiva suya. Las había liberado delante del grupo para explorar cualquier amenaza potencial en la espesura del bosque. En una zona de guerra, donde las emboscadas enemigas podían ocurrir en cualquier momento, la vigilancia era clave. Mientras que el resto del grupo dependía de sus sentidos, las moscas de Orochimaru podían moverse más rápido y detectar enemigos a gran distancia. Así fue como logró localizar con precisión la ubicación del enemigo antes incluso de que Nightingale le pudiera hacerlo. Silbido. Antes de que nadie pudiera pensar demasiado en el asunto, 3 figuras aparecieron de repente entre los árboles que tenían delante, corriendo a través de la maleza. Cuando aparecieron, la luz del sol se reflejó en el metal de sus protectores de frente, que llevaban el símbolo inconfundible de la aldea oculta en las nubes, Kumogakure. Capítulo 28. Frontera de Konoha, línea de defensa de la aldea ninja Kumo. En la densa jungla, un grupo de alrededor de una docena de figuras veloces y ágiles se deslizaban entre la maleza con facilidad practicada. Entre el grupo, tanto hombres como mujeres eran fácilmente reconocibles por su piel oscura y las sofisticadas espadas ninja que portaban a la espalda. Su atuendo y comportamiento los identificaban como la élite de la aldea ninja de Kumo. Maldita sea, ¿en qué está pensando el Raikage al comprometerse así con Konoha?, se quejó de repente uno de los hombres, con un tono lleno de insatisfacción. A juzgar por su voz, estaba claro que no estaba contento con la decisión de su líder. Exactamente. Después de tanto tiempo y tanta lucha, ¿cómo puede un simple acuerdo borrar el odio que nos separa? Estoy de acuerdo. Esos ninjas de Konoha merecen morir. Añadió otro con enojo, con la voz llena de veneno. Varios otros ninjas del equipo asintieron en señal de acuerdo, con expresiones oscuras. Basta. El líder del grupo, un ninja llamado Shai, interrumpió con voz severa. Sé que algunos de ustedes perdieron a sus familiares en Konoha, pero Raikage-sama nos dio órdenes y debemos obedecerlas. TCH, lo sé, se quejó uno de ellos, pero antes de irnos, vamos a divertirnos un poco más en este campo de batalla. Así es. Al menos podemos matar a unos cuantos perros más de Konoha antes de retirarnos. Exactamente. Espero que nos encontremos con alguien, aguanten.
Shai, ahora agachado en la rama de un árbol, levantó la mano bruscamente, indicando al grupo que se detuviera. Todos se detuvieron de inmediato, con movimientos disciplinados y silenciosos. ¿Qué pasa, Capitán Shai? Preguntó uno de los ninjas detrás de él. Con una sonrisa maliciosa, Shai respondió. Parece que hemos encontrado un pequeño ratón. ¿Ah? El ninja que había hablado le devolvió la sonrisa. Kai, ¿sientes algo? El ninja llamado Kai, un hombre fibroso, asintió y se arrodilló en el suelo, apoyando suavemente dos dedos sobre la tierra. Cerró los ojos, concentrándose profundamente. ¿Cuántos puedes sentir? Preguntó Shai, con la voz tensa por la anticipación. 9 personas, respondió Kai con confianza, con los ojos aún cerrados. Era evidente que Kai era el ninja sensorial del equipo, y en la espesura del bosque, donde la visibilidad era limitada, a menudo eran estas habilidades basadas en la percepción las que determinaban la victoria en la batalla. Al identificar el número y la posición de los enemigos, se podía diseñar una estrategia adecuada. ¿Solo 9? Sonrió Shai, mirando a su grupo de 12. Parece que llevamos la ventaja. Me llevaré a 2 de ustedes para atraerlos. Los demás, esperen el momento oportuno para atacar. Comprendido. Zumbido. Ding ding ding. 3 ninjas de Kumo aparecieron en el claro, y el grupo de Konoha lanzó un ataque inmediato. Varios shurikens fueron lanzados en rápida sucesión. Los 3 ninjas de la nube, que habían anticipado la emboscada, desviaron fácilmente los proyectiles. ¡Ja! Cobardes de Konoha, salgan a luchar contra nosotros. Gritó uno de los ninjas de Kumo con tono burlón y desprecio. Ja ja ja, ¿de verdad creíste que podrías emboscarnos? Mientras se burlaban de sus enemigos, los ninjas de Kumo esquivaban hábilmente los ataques mientras lanzaban kunai equipados con etiquetas explosivas a cambio. Auge. Las explosiones sacudieron los escondites del equipo de Konoha. Hiruzen, observando el caos que se desataba, entrecerró los ojos. Su ninja sensorial es muy hábil, Águila, entrétenlos todo lo que puedas. Entendido. Respondió el ninja Ambu conocido como Águila. Rápidamente formó sellos y golpeó el suelo con las manos. Liberación de la tierra. Ataque de rocas. Inmediatamente, rocas afiladas y dentadas surgieron de la tierra y se precipitaron hacia los ninjas de Kumo como una descarga de balas. Hiruzen miró a sus 3 jóvenes estudiantes. Orochimaru, Tsunade, Jiraiya, luchen como siempre, pero con cautela. Lo tengo. Respondieron los 3 al unísono. Hiruzen se volvió hacia el resto del grupo. Todos, vengan conmigo a enfrentar al enemigo. Sí, señor. En un instante, la forma de Hiruzen se desdibujó en una imagen secundaria mientras lideraba la carga hacia el campo de batalla. La batalla comenzó en serio, y el caos se desató cuando cada ninja de Konoha se encontró cara a cara con un oponente. El propio Hiruzen fue rápidamente atacado por 3 ninjas de Kumo, cuyos ataques combinados lo obligaron a mantenerse a la defensiva. Mientras tanto, Jiraiya observaba la escena con los ojos abiertos de miedo. Tragó saliva con dificultad, visiblemente nervioso por la intensidad de la batalla. Justo cuando estaba a punto de hablar, Orochimaru lo agarró del cuello y tiró de él hacia adelante. Deja de soñar despierto, la fría voz de Orochimaru cortó el ruido mientras arrastraba a Jiraiya a un lugar seguro. Auge. Una explosión masiva sacudió el suelo justo donde Jiraiya había estado parado hacía unos momentos. Estuvo cerca. Exclamó Jiraiya, agarrándose el pecho con alivio. Estaba a punto de agradecerle a Orochimaru cuando, zuf, zuf, zuf. De repente, 3 ninjas de Kumo aterrizaron frente al trío, 2 hombres y una mujer. ¿Ah, sí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Solo 3 mocosos? Se burló uno de los hombres. Ja ja ja, ¿no deberían los niños de tu edad seguir chupándose las tetas de su madre? Se burló el otro hombre. La niña, sin embargo, no le hizo tanta gracia. Deja de hacer el tonto. Puede que sean niños, pero siguen siendo nuestros enemigos. Acabemos con esto rápido. En el campo de batalla, la edad no importaba. Si llevabas el protector frontal del enemigo, eras un blanco fácil de eliminar. Con una sonrisa fría, la ninja sacó su espada y saltó al aire, gritando. Ya que están aquí en el campo de batalla, no me culpen por ser despiadada. Mueran, pequeños mocosos. Su espada brilló bajo la luz del sol mientras realizaba un poderoso movimiento estilo nube, corte de luna creciente. Zumbido. La energía de la espada en forma de media luna cortó el aire y se dirigió sin piedad hacia Orochimaru y los demás.
Los ninjas de Kumo, expertos en combate cuerpo a cuerpo y conocidos por su dominio de los jutsus de rayos y las técnicas de espada, creían que una vez acortadas las distancias, la victoria estaba asegurada. La mayoría de los ninjas de Konoha eran más débiles en el combate cuerpo a cuerpo, y solo los clanes Uchiha y Niga tenían la capacidad de contrarrestar con fiabilidad esos ataques directos. Para estos tres ninjas de Kumo, parecía una victoria fácil. Sonido metálico. Se escuchó el sonido del metal chocando cuando el ataque de la ninja femenina fue bloqueado. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. ¿Qué? ¿Bloqueado? Por este mocoso. Nani. Orochimaru, con el rostro inexpresivo, interceptó el golpe con su propia espada. Sin decir palabra, su manga izquierda se abrió de repente, e innumerables serpientes salieron disparadas de su brazo. Manos de serpiente de sombra oculta. Las serpientes se abalanzaron sobre los ninjas de Kumo con una velocidad aterradora. Jiraiya. Gritó Orochimaru. Entendido. Jiraiya finalmente salió de su aturdimiento, formando rápidamente sellos manuales. Arte ninja. Aguja Hiz. Puntas de cabello endurecido salieron disparadas de la cabeza de Jiraiya, creando una barrera defensiva tan afilada como el acero. ¡Cuidado! Gritó uno de los ninjas de Kumo. Pero antes de que pudieran reaccionar, Tsunade, con un grito de batalla, cargó hacia adelante y golpeó su puño contra el suelo. Auge. La tierra se quebró bajo su golpe, provocando temblores que recorrieron todo el campo de batalla. En medio del caos, uno de los ninjas de Kumo gritó. Tu oponente soy yo. Veamos si puedes sobrevivir a esto. Capítulo 29. Manos de serpiente de sombra oculta. Esta era la técnica característica de Orochimaru. Tras recibir el jutsu de invocación 2 años atrás, Orochimaru desarrolló esta técnica como una extensión de este. Para él, aprender ninjutsu se había vuelto mucho más fácil en comparación con el complejo proceso de la investigación científica. Los proyectos científicos, incluso los más sencillos, podían tardar entre medio año y un par de años en completarse. Aún con su experiencia en la creación de sueros de mejora genética, tardó 2 meses en desarrollar el fluido de reparación genética en el que había estado trabajando. Pero el ninjutsu. Esa era otra historia. Los principios de la mayoría del ninjutsu, excluyendo las técnicas secretas y los Kekkei Genkai, límites de linaje, eran relativamente sencillos. Con un maestro que lo guiara, Orochimaru podía aprender nuevas técnicas en un día, quizá 2 como máximo. Incluso sin maestro, si estudiaba una técnica de forma independiente, rara vez le llevaba más de 3 días. Manos ocultas de la serpiente de sombra era un ninjutsu basado en la invocación. Orochimaru, con su vasto intelecto, tardó solo 3 días en crear la técnica empleando principios de nigromancia y su vasto conocimiento de la invocación. Aunque esta técnica podría no parecer abrumadoramente poderosa en su conjunto, y rara vez era letal en sus versiones originales, su verdadero valor residía en su utilidad. Las innumerables serpientes que brotaban del brazo de Orochimaru tenían cada una un propósito distinto: intimidar, atar y capturar. Y lo mejor, el jutsu no requería sellos manuales, lo que lo hacía increíblemente práctico y rápido de ejecutar. A menos que fueras un ninja de tipo velocidad, esquivar esta técnica era casi imposible. En ese momento, la ninja Kumo no se quedaba atrás. No era lenta ni había subestimado a sus oponentes, pero nunca imaginó que Orochimaru podría bloquear su rápido ataque con un solo kunai. Es más, nunca esperó que Orochimaru la atacara con un método tan inusual. La tomó completamente por sorpresa. En el momento en que su espada fue desviada por el kunai de Orochimaru, las serpientes de sus mangas se abalanzaron sobre ella, mordiéndola y constriñéndola. En ese instante, se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal, pero ya era demasiado tarde. Zuf, zuf, zuf. De la cabeza y el cuerpo de Jiraiya, innumerables hebras de cabello blanco salieron disparadas como agujas, afiladas y densas como la lluvia. La ninja de Kumo, atrapada por las serpientes de Orochimaru, no tuvo tiempo de evadirlas. Las agujas de pelo blanco, con su inmenso poder penetrante, surcaron el aire hacia ella. Intentó forcejear, pero las serpientes de Orochimaru la tenían completamente inmovilizada. No podía moverse. A diferencia de Tsunade y Sakura, quienes poseían una fuerza monstruosa, la mayoría de los ninjas no podían liberarse de un vínculo tan fuerte. Sus compañeros de equipo vieron su situación y trataron de correr a ayudarla, pero Tsunade les bloqueó el camino con un golpe devastador al suelo. Auge. La tierra se hizo añicos bajo su puño, y trozos de roca volaron en todas direcciones. Puf, puf, puf.
Casi simultáneamente, el Giz aguja de Jiraiya cayó sobre la ninja de Kumo, convirtiéndola en un alfiletero ensangrentado. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de quedar reducida a un esqueleto sin vida. Maldita sea. Estos mocosos. Los dos ninjas de Kumo restantes estaban furiosos. Habían subestimado a estos chicos, pensando que la batalla sería sencilla. Nunca imaginaron que uno de los suyos moriría tan rápido. Bastardos, Jiru. ¿Qué está pasando ahí? El capitán de Kumo, Shuai, oyó el grito de muerte de su camarada desde el otro lado del campo de batalla. En medio de la pelea, gritó furioso, intentando comprender cómo uno de sus ninjas adultos había sido derrotado por unos simples niños. Ni siquiera habían decidido el resultado de su propia lucha, y estos niños ya estaban manejando su lado de la batalla. No tenía sentido. Necesitaba respuestas. Jiru, uno de los ninjas Kumo restantes, apretó los dientes con frustración y furia. Estos no son unos mocosos comunes. Maldita sea, los voy a matar. Su voz estaba llena de rabia e incredulidad. Tanto Jiru como su compañero restante aferraron sus espadas ninja con fuerza, con la mirada fija en los tres jóvenes ninjas de Konoha que tenían frente a ellos. Ya no podían subestimarlos. Tenían que vengar a su camarada caído. Al mismo tiempo, Orochimaru observaba la situación con calma. Su mirada se dirigió a su kunai, cuya hoja ahora tenía un visible daño al bloquear el ataque enemigo. Quedó impresionado por el filo de la espada del ninja de Kumo. Mirando a Jiraiya, quien seguía paralizado por la conmoción, Orochimaru frunció aún más el ceño. «Jiraiya, ¿qué te pasa?», preguntó Orochimaru con la voz irritada. Jiraiya, pálido y tembloroso, murmuró. Realmente maté a alguien. Solo tenía 8 años. Hasta entonces, las misiones que les habían asignado consistían simplemente en someter o capturar enemigos. Jiraiya nunca antes había quitado una vida. La comprensión de que acababa de matar a alguien por primera vez le provocó un escalofrío que le estremeció el corazón. Orochimaru, por otro lado, permaneció imperturbable. Era la primera vez que experimentaba algo así, pero a diferencia de Jiraiya, el acto de matar no lo perturbó. De hecho, sintió una extraña excitación, como si algo en su interior se hubiera desatado. El odio, la frustración que albergaba, había encontrado una salida, y matar al enemigo solo amplificó ese sentimiento. ¿Y qué?, dijo Orochimaru con frialdad, sin compasión en su voz. Si no los matas, te matarán. ¿No te sometiste a un entrenamiento mental para esto? Tsunade, aunque un poco más compasiva que Orochimaru, también sacó rápidamente a Jiraiya de su asombro. Jiraiya, no es momento de dudar. Esto es la guerra. Criada en el clan Senju, donde generaciones de guerreros habían luchado y muerto, Tsunade había asimilado la dura realidad de la batalla más rápido que Jiraiya. Sabía que la compasión y la vacilación podían ser fatales en el campo de batalla. Pero, tartamudeó Jiraiya, todavía luchando con su conciencia. No hay ningún pero. Ya vienen. Interrumpió Orochimaru con dureza. Los dos ninjas de Kumo restantes, enfurecidos por la muerte de su camarada, ya estaban cargando contra ellos con sus espadas desenvainadas, listos para vengarse. Los tres jóvenes ninjas de Konoha retrocedieron rápidamente, tratando de mantener cierta distancia mientras los ninjas de Kumo avanzaban. Mientras tanto, la batalla a su alrededor se intensificaba. En otras partes del campo de batalla, otros ninjas comenzaban a sufrir bajas. Liberación de la tierra. Río de flujo de la tierra. El suelo bajo uno de los ninjas de Kumo se volvió repentinamente blando y resbaladizo, formando un río de lodo que lo arrastró hacia abajo. Antes de que pudiera reaccionar, sus piernas quedaron atrapadas en el lodo, impidiéndole escapar. Estilo nube. Corte descendente. En otra parte del campo de batalla, un ninja Anbu de Konoha fue alcanzado por la espada de un ninja de Kumo, quien le abrió un profundo corte en el pecho. La sangre salpicó mientras el ninja gruñía de dolor y se tambaleaba hacia atrás. Shuriken, kunais y etiquetas explosivas volaron por el aire, detonando en el bosque mientras los sonidos de la batalla llenaban toda el área. Hiruzen, tras despachar rápidamente a uno de los ninjas de Kumo, observó a los tres niños que seguían enfrascados en una feroz pelea con sus oponentes. Entrecerró los ojos con preocupación al notar que los dos ninjas de Kumo restantes parecían estar tomando la delantera. Orochimaru. Esta es tu oportunidad, úsala. Gritó, haciéndole una señal a su alumno. Los ojos de Orochimaru brillaron de comprensión. Sin dudarlo, movió la muñeca, sacó un kunai con una etiqueta explosiva y lo lanzó hacia el enemigo. Auge.
La explosión obligó a los dos ninjas de Kumo a retirarse, creando momentáneamente una brecha entre ellos y los jóvenes ninjas de Konoha. Zuf, zuf, zuf. Orochimaru, Tsunade y Jiraiya se reagruparon de inmediato, espalda contra espalda. Sin decir palabra, se mordieron los pulgares, haciéndose sangre, y comenzaron a formar sellos manuales en perfecta sincronía. Jabalí, perro, pájaro, mono, carnero. Jutsu de invocación. Al unísono, golpearon el suelo con las palmas de las manos. ¡Bang! 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 3 enormes nubes de humo blanco surgieron del suelo, elevándose y cubriendo el campo de batalla. Al disiparse rápidamente, 3 invocaciones gigantescas aparecieron ante los aturdidos enemigos. Pero eso no fue todo, hubo una cuarta convocatoria. De pie junto a los 3 jóvenes invocados se encontraba la propia invocación de Hiruzen, el poderoso rey mono Enma. Los ninjas de Kumo observaban con incredulidad las enormes criaturas que se alzaban ante ellos. La enorme serpiente de Orochimaru, el sapo de Jiraiya, la babosa de Tsunade y el rey mono de Sarutobi estaban ahora en el campo de batalla. «Maldita sea», maldijo uno de los ninjas de Kumo en voz baja. Sabía que el curso de la batalla había cambiado drásticamente. No eran unos mocosos comunes, sino claramente prodigios entrenados por uno de los mejores ninjas de Konoha. Las probabilidades de ganar se habían desplomado. «Prepárense», gritó Shai a su equipo, aún enfrascado en el combate contra Hiruzen. «No podemos rendirnos ahora». Con el apoyo de sus invocaciones, Orochimaru, Jiraiya y Tsunade se prepararon para la siguiente fase de la batalla. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y esta vez, los ninjas de Kumo se enfrentaban a fuerzas mucho mayores de las que habían anticipado. Con una sonrisa segura, Orochimaru apretó su kunai con más fuerza, con la mirada fría fija en el enemigo. Acabemos con esto. Capítulo 30. Invocar bestias. Estos niños son increíbles. Asombroso. Los Anbu de Konoha, aunque estaban completamente inmersos en sus propias batallas, no pudieron evitar notar de reojo las enormes figuras que aparecieron junto al joven Sannin. Sentían una profunda admiración por los 3 niños de quienes antes habían dudado. En ese momento, finalmente reconocieron la fuerza y el potencial de Orochimaru, Jiraiya y Tsunade. Después de todo, no todos los ninjas tenían la capacidad de invocar bestias ninja. Y tener una invocación lista para el combate en el campo de batalla aumentaba significativamente la fuerza de un ninja, especialmente en enfrentamientos prolongados. Los Anbu lo sabían muy bien por experiencia propia. Odioso. Los ninjas de Kumo, una vez llenos de confianza, ahora estaban congelados, agarrando sus espadas con fuerza, sus rostros llenos de terror mientras miraban a las 3 bestias ninja convocadas por los mocosos de Konoha. 2 de las criaturas invocadas, un sapo y una babosa, no parecían particularmente amenazantes a primera vista. La babosa parecía pasiva, y el sapo tampoco parecía un buen luchador. Pero la enorme pitón con estampado de flores irradiaba amenaza, con su grueso cuerpo enroscado y listo para atacar, y sus ojos penetrantes brillaban peligrosamente. Señora Tsunade. La voz de la babosa, Katsuyu, era suave y melódica, calmando instantáneamente a cualquiera que la escuchara. La invocación de Jiraiya, un pequeño sapo, suspiró profundamente antes de hablar. Jiraiya, estaba disfrutando de un poco de paz y tranquilidad, ¿y ahora me llamas? TCH, espera, me has traído a un campo de batalla. En cuanto aparecieron las bestias invocadas, hablaron de inmediato con sus invocadores. Sin embargo, la pitón de Orochimaru no dijo nada, simplemente siseó con anticipación. En lo profundo de la mente de Orochimaru, la voz de la serpiente se coló en sus pensamientos, reconociéndolo. Maestro. Antes de la deserción de Orochimaru, los lazos entre los 3 jóvenes ninjas eran realmente extraordinarios. Incluso Orochimaru, quien rara vez mostraba mucho sentimentalismo, no pudo evitar sentir un toque de nostalgia y camaradería al estar junto a sus compañeros. Durante 2 años, bajo la guía de Sarutobi y Hiruzen, los 3 habían entrenado codo con codo, desarrollando no solo fuerza, sino también confianza mutua. Su trabajo en equipo se había fortalecido. Las manos ocultas de la serpiente de sombra, combinadas con el Jiz aguja de Jiraiya, por ejemplo, eran una combinación letal que habían perfeccionado con la práctica. La sincronización que tenían con sus bestias de invocación no era la excepción. Firmar un contrato de sangre era la clave para invocar bestias, y el tamaño y el poder de la criatura invocada a menudo dependían de la capacidad de chakra del ninja. La babosa de Tsunade, Katsuyu, podía ajustar su tamaño según la cantidad de chakra que Tsunade invertía en la invocación.
De igual manera, las serpientes de Orochimaru y los sapos de Jiraiya variaban en especie y fuerza según el chakra disponible. A la tierna edad de 8 años, los Sannin aún contaban con reservas de chakra limitadas. Por consiguiente, las bestias que invocaban no eran tan grandes como las que invocarían en el futuro. Actualmente, la babosa de Tsunade y el sapo de Jiraiya eran apenas un poco más altos que un humano adulto. La serpiente invocada por Orochimaru, aunque formidable, medía entre 7 y 8 metros de largo, y su cuerpo era más grueso que el muslo de un hombre adulto. Dicho esto, Orochimaru ya había tomado el suero de mejora genética intermedia, que había duplicado su capacidad de chakra en los últimos 2 años. Su fuerza real superaba con creces la que mostraba ahora. Sin embargo, para seguir el ritmo de Tsunade y Jiraiya, había optado por una invocación más pequeña, sabiendo que invocar una serpiente más grande podría causar complicaciones innecesarias. En realidad, Orochimaru debía ser cauteloso al invocar serpientes, especialmente al invocar a la más grande y peligrosa, Manda. A diferencia de las demás criaturas invocadas, las serpientes de la cueva Richie eran notoriamente feroces e independientes. Incluso Manda, cuya inteligencia superaba con creces a la de una bestia común, era cruel, implacable y a menudo desafiante. Si Orochimaru alguna vez invocara a Manda, probablemente tendría que luchar con la serpiente para tomar el control. En ese momento, eso no era necesario, ni Orochimaru tenía el tiempo ni la disposición para lidiar con una criatura tan rebelde. Al regresar a la batalla, los ninjas de Kumo, que antes tenían la ventaja numérica, ahora se encontraban en igualdad de condiciones. Peor aún, habían subestimado a Sarutobi y Hiruzen y, por extensión, a sus discípulos. Hiruzen ya había eliminado a un ninja enemigo, y el trío de jóvenes Sannin había despachado rápidamente a otro con su ataque sorpresa. Ahora, los ninjas de Kumo solo contaban con un miembro extra. Pero tan pronto como aparecieron las 4 bestias invocadas, su ventaja numérica desapareció. Enma, el rey mono Hiruzen, en particular, infundía terror en los ninjas de Kumo que quedaban. Enma era una pesadilla para cualquiera que se enfrentara a él en combate. Su inmensa fuerza y sus afiladas garras podían destrozar incluso las defensas más sólidas y, como los ninjas de Kumo aprendieron rápidamente, podía agarrar sus espadas ninja directamente con sus poderosas manos. Dim dim. Bang bang. Tsunade, quítate del camino. Gritó Orochimaru. Entendido. Respondió Tsunade al instante, impulsándose con los dedos de los pies y saltando hacia atrás con gracia, dándoles a Orochimaru y Jiraiya espacio para moverse. Los dos chicos rápidamente formaron sellos manuales, preparándose para lanzar un ataque combinado contra los ninjas de Kumo ahora enredados con las bestias invocadas. Liberación de fuego. Bala de fuego. Liberación de viento. Gran avance. El fuego y el viento se combinaron en perfecta armonía, el viento avivó las llamas hasta formar un infierno masivo que se extendió hacia los ninjas de Kumo restantes. Zumbido. El fuego rugió por el campo de batalla como un reguero de pólvora, consumiendo todo a su paso. En cuestión de segundos, los gritos resonaron entre las llamas mientras los ninjas de Kumo se veían atrapados en el calor abrasador. Shurikens, kunais, etiquetas explosivas y los rugidos de las bestias invocadas llenaron el campo de batalla con una cacofonía de sonido y furia. La abrumadora diferencia de poder entre los ninjas de Konoha y sus oponentes de Kumo se hizo dolorosamente evidente al acercarse el final del combate. Mono de pelo blanco, maldita sea, eres Hiruzen Sarutobi. Tras presenciar al rey mono Enma, de pelo blanco, y reconocer la destreza en combate de Hiruzen, el Kumo Ninshai finalmente comprendió a quién se enfrentaba. Su voz temblaba de ira y miedo. La imagen de Hiruzen se había grabado profundamente en la mente de los ninjas de Kumo tras batallas anteriores. Pero no era solo el propio Hiruzen, sino también el temible simio de pelo blanco, quien más los atormentaba. Hiruzen, con rostro sereno pero decidido, miró a los ninjas de Kumo restantes y habló en voz baja. Esta guerra debería haber terminado hace mucho tiempo. ¿Por qué siguen siendo tan tercos? ¿Terminado? La voz de Shai se quebró con una risa amarga. ¡Qué ingenuo eres! Muere. Con un rugido de desesperación, Shai aferró su espada y se abalanzó sobre Hiruzen una vez más. Sabía perfectamente que no era rival para el hombre que tenía delante. Pero la retirada no era una opción. Al mirar los cuerpos de sus compañeros caídos, Shai se dio cuenta de que los errores de cálculo que había cometido al subestimar a Hiruzen y sus estudiantes le habían costado la vida a todo su equipo. ¿Qué sentido tendría regresar ahora? No le quedaba nada. Ni compañeros, ni familia.
En lugar de seguir viviendo con la vergüenza de este fracaso, era mejor morir aquí, en el campo de batalla. Había hecho las paces con su destino. Los ninjas deberían morir en el campo de batalla. Zumbido. Con un solo movimiento rápido, el kunai de Hiruzen atravesó